Gracias a Dios. Bendecidos familia. Pues bueno, vamos a iniciar y vamos a empezar a reflexionar, a meditar en esta palabra que es importante para nuestras vidas, para la edificación que el Señor está trabajando allí en tu vida. Bienvenidos todos y bienvenidas familia. Les amamos muchísimo y gracias. Bienvenidos también nuestros amigos de YouTube. Les recordamos, suscríbete ahí a nuestro canal, regálanos un like y comparte si tú crees que vale la pena a un amigo, a un pariente, a un vecino. Compártele y dile, escucha esto puede cambiar tu vida, esto puede transformar tu ser, esto te puede dar vida porque es la palabra de Dios, amén. Bienvenida Oli, Dionisio, nuestros amigos de Aculco, Estado de México, casi llegando con Querétaro, un lugar hermoso, no sé, de aquí quienes conozcan Aculco, es un lugar maravilloso. Bendecida Oli, salúdame a tu papá, salúdame a tu mamá, salúdame a tus hermanos, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, salúdanos, un abrazo cariñoso. Fabi, hola Fabi Sataraín, un abrazo a Pachuca, mi buen hombre de guerra, saludos, bendecido, Mariluz Chancopinca, Angie Barra, bien, bendecidos y bienvenidos. Saludos Angie, un abrazo cordial a todos. Ok. Bueno familia, empezamos. Así que hoy vamos a hablar, ¿vieron el título que le pusimos a esta transmisión? Y pusimos firmes con gracia. ¿Por qué? ¿Por qué firmes con gracia? Porque hoy vamos a hablar, pon allí en tus notas, vamos a escribir algunas cosas importantes. Sobre todo es para que tú puedas tener una edificación ordenada, esa es la idea. Cuando decimos, cuando de repente tengo la costumbre, y yo creo que es la costumbre por enseñar, ¿no? Por todos los discipulados que damos acá en Casa de Justicia y la costumbre de la enseñanza, a veces les digo, escribe esto. ¿Por qué tendrías que escribirlo? Bueno, cuando consideramos que un principio, consideramos que una verdad es importante y que vale la pena que quede ahí registrada, para que después puedas regresar y puedas analizarla, puedas meditar, porque esta cabecita de repente no tiene tanta retención como tú te imaginas. Entonces, mejor que podamos plasmarlo en una hojita y podamos meditar en ello. Eso te puede ayudar mucho en tu crecimiento, en tu estudio personal, en tu edificación, en la responsabilidad que tú tienes de crecer. Te puede ayudar muchísimo lo que aquí escuchas, si eres diligente, si anotas, si pones atención, si regresas, si vas a la escritura, si lo vuelves a escuchar. El Señor puede añadir tantas cosas tan extraordinarias a tu vida, ¿sale? Entonces hoy vamos a meditar unas verdades, unos principios, pero sobre todo una característica hermosa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si alguien era firme, fíjense, si alguien estaba bien establecido, pues era nuestro Señor Jesucristo. Él estaba firme, él mismo, él es la roca. Él no vivió una vida titubeante, él no estaba vacilando en su vida, él estaba caminando en el propósito del Padre aquí en la tierra. Me estoy refiriendo en la tierra. Cuando estuvo en la tierra, pues él caminando en el propósito del Padre, firme hacia dónde iba, él entendido en el propósito, entendido en la misión, entendido lo que él era, comprendía su identidad. Era nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, era una persona totalmente firme, sin titubeos ni dudas. Dice Oli Dionisio, gracias, igualmente, gracias. Un abrazo, Oli. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era una persona firme, pero esa firmeza, fíjense, y así me voy a introducir, esa firmeza de convicción, yo siempre he dicho, de repente las Escrituras nos da cierta luz de qué es lo que Cristo pensaba. No voy a hablar de qué pensaba, pero si nosotros nos metiéramos al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, seguro no nos encontraríamos mucho de lo que hoy nos encontramos en el pensamiento nuestro, en el pensamiento humano. Encontraríamos en su pensamiento cosas muy claras y muy específicas. Pero voy a decir esto, aún con esa convicción, en esa realidad en la que nuestro Señor Jesucristo caminó, aún caminando Él, entendido en el propósito del Padre, escuchando al Padre en tiempo real,
como tú ahora lo puedes escuchar en Cristo Jesús. O sea, esa virtud, esa característica nosotros la tenemos gracias a Cristo. Podemos tener comunión permanente. Bueno, él lo tenía, él lo experimentaba, él no dudaba, él no estaba titubeando si el Padre le amaba, él estaba seguro que el Padre le amaba. Él no estaba titubeando si el Padre estaba enojado con él o no. Él sabía que el Padre le amaba y de hecho el Padre se lo manifestó delante de todos. Algunos lograron escuchar cuando el Padre le manifestándose, saliendo de ser bautizado por Juan, el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo amado con quien estoy agradado. Estoy deleitado con él. Él está agradando mi corazón. Él es lo que yo amo y lo que me tiene contento. Él es el motivo de mi alegría. Eso es extraordinario. Entonces, en nuestro Señor Jesucristo, aún con toda esa realidad y esa firmeza de vida, Él vivía una vida en gracia. ¿Por qué me quiero introducir por aquí? Porque voy a hablar hoy, escribe ahí en tus notas, de la flexibilidad y la tolerancia. La tolerancia, fíjense. Porque a pesar de que nuestro Señor Jesucristo, como dije, el verbo de vida hecho carne, imagínense, caminando entre nosotros, manifestó gracia. Él fue una persona que manifestó una flexibilidad enorme. Mientras la gente, algunos querían que él se manifestara muy estricto en ciertas circunstancias que se presentaban, algunos querían que él actuara de determinada manera. Algunas veces la gente se desesperaba porque querían que Jesús manifestara una cierta dureza o una cierta rigidez. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que Jesús manifestaba gracia. Y a mí me impresionó esa imagen. Para mí es una imagen que cada vez que la imagino y cada vez que pienso en ella, me parece que siempre hay algo más que rescatable encontrar en esa escena. Cuando esa mujer es encontrada en el acto del adulterio, es traída a Jesús, y cuando esa mujer que era ahí puesta en medio y estaban a punto de apedrearla, se la ponen enfrente a Jesús y lo retan para que él también haga lo que estaban ellos acostumbrados a hacer: lanzarle piedras a una persona que fue encontrada en una falla. Cuando Jesús ve esa escena, él les dice: bueno, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Qué extraordinario. El que esté libre de pecado, o sea, si tú estás libre de pecado, ok, ándale, lánzale la piedra. Si tú no has fallado, anda, lánzale la piedra. O sea, si tú llevas una vida intachable, venga, entonces tú lánzale la piedra. Porque el que esté libre de pecado lo puede hacer entonces, ok. El que esté libre de pecado, hágalo, porque estás en cierto sentido en una condición en que lo pudieras hacer. Pero Jesucristo nos muestra eso extraordinario. El único que estaba ahí en medio de ellos, libre de pecado, era él mismo. En otras palabras, él podía en cierto sentido haber hecho: bueno, ok, como el único que lo puede hacer soy yo, pues yo lo hago. Sin embargo, no lo hace. Él, en una vida perfecta, lo sabemos, nuestro Señor Jesús cumplió toda la ley. Cumplió la ley toda la vida y la cumplió todo el tiempo. Toda la ley, toda su vida y todo el tiempo. Él cumplió hasta la última de las cosas que tenía que él cumplir en su vida conforme a la ley, y para que todo fuera consumado, él lo cumplió. No faltó absolutamente nada, no fue encontrado en pecado. Él se atrevió en alguna ocasión a pararse en medio de ellos, ¿se acuerdan? Y les dijo: si alguno puede decir que tengo pecado, lo estoy diciendo en otras palabras, pero les dijo: si alguno me redarguye de pecado, en otras palabras, si alguno me encuentra una falla, por favor, venga y dígamela. Si alguno encuentra que he fallado, dígamelo, por favor, menciónelo, venga, dígalo. Si me redarguyen de pecado, si alguien me ha encontrado una falla, venga, dígala, eso está tremendo. Y la gente se quedó callada, la gente murmuraba. Claro, siempre la gente va a murmurar, es una característica de la humanidad. Pero la gente se quedó callada porque era evidente que Jesús llevaba una vida intachable, vivía una vida perfecta, esa es la realidad.
Sin embargo, él viviendo esa vida perfecta, qué extraordinario, esa vida firme, esa vida perfecta, manifiesta gracia. Familia, amigos y todos los que me escuchan. Tú puedes ser, tú que me estás escuchando, puedes ser una persona entendida y damos gracias a Dios por eso. Yo sigo ahora de nuevo, voy de nuevo con mi discurso. Yo anhelo una generación, yo anhelo, lo digo como pastor, no lo digo como alguien así que, qué influencia tiene en todo el mundo, no, lo digo en mi asignación si tú quieres o en mi área de influencia. Pero yo anhelo, familia, que podamos construir una generación firme, pero flexible. Una generación firme, pero con gracia. Esa imagen de nuestro Señor Jesucristo, y que no fue la única, sino que era una virtud de nuestro Señor Jesucristo, manifestar tolerancia, manifestar paciencia, manifestar amor, manifestar flexibilidad. Cuando los legalistas y los religiosos querían que Él fuera estricto y firme, me encanta Jesús, me encanta, y yo por eso lo amo. Cuando lo conocí, cuando lo experimenté, fíjense, yo cuando lo experimenté las primeras veces, lo platiqué creo que en una transmisión en tiempos de pandemia, cuando el Señor me convirtió y cuando el Señor me salvó, porque yo no hice nada, Él tuvo misericordia de mí, cuando yo fui transformado por Él, y que todavía, y cuando digo transformado fue en el espíritu, porque mi alma tenía un montón de defectos. Cuando Él me salvó, cuando Él vino a mi vida y se metió en mí, y todavía mi alma tenía defectos, me encontré una vez con una persona que se estaba muriendo. Y en esa casa cuando llegué, dice, oye, se está muriendo, ¿qué hacemos? Y entonces me dice una persona, como tú eres el que vas a la iglesia, pues ora por ella, ¿no? A ver qué pasa. Y yo pues todavía, sí, ya había recibido a Cristo, pero yo andaba mal, ya saben cómo algunos, solo aquí en Iztapalapa se da, yo sé que allá donde tú vives no se da, pero andaba yo en ondas ahí, pues era un joven, imagínate, y un chorro de cosas haciendo que no eran correctas, pero ya había recibido a Cristo. Y entonces en ese momento, pues yo dije, bueno, pues, y se me quedan viendo como diciendo, ora por ella. Y cerré los ojos, oré, y cuando abrí los ojos, la persona se había sanado. Y cuando eso me impactó, porque dije, ¿cómo es posible que tú puedes usarme a mí? Mira cómo estoy. Y ahí fue donde empecé a comprender la tremenda gracia, el tremendo amor. Empecé a comprender la tremenda gracia, perdón, el tremendo amor, la misericordia. Me empecé a dar cuenta que no somos nosotros, que es Él. Me empecé a dar cuenta que no es mi vida, es su vida. Me empecé a dar cuenta que Dios tan maravilloso, con qué cosa, perdón, pero así yo lo decía, ¿con qué cosa me encontré? ¿A quién me encontré? ¿Quién es este Dios que puede usarme a mí? ¿Quién es este Dios que puede tener tanta misericordia? No solo para esta persona que sanó, sino para que... ¿Saben cuál fue el mayor milagro? El mayor milagro fue lo que hizo en mí en ese momento. Yo creo que su sanidad era algo que Dios tenía obviamente presupuestado y que solamente yo creo era para darme una lección a mí. Yo como tú, seguramente en tu tiempo, pues era de las personas que yo pensaba, tengo que cumplir ciertos requisitos para lograr hacer ciertas cosas. Cuando yo vi esto dije, wow, qué hermosa y qué maravillosa es la vida de Dios en nosotros. En las redes sociales hace poco yo les comentaba y alguien hizo una bonita pregunta, porque yo posteé algo y puse, por el pecado de Adán nos condenó a las tinieblas, a una condición, a un lugar de tinieblas. Pero el postrer Adán, Cristo, también nos mandó a un lugar y nos mandó a los lugares celestiales. Y una persona preguntaba allí y puso, ¿y el pecado de Eva? ¿Y el pecado de Eva no cuenta el pecado de Eva? Y entonces yo le decía, wow, muy buena pregunta. ¿Y qué pasa con el pecado de Eva? Es que Dios no le toma en cuenta el pecado a Eva. Dios le toma en cuenta el pecado a Adán, porque Adán era representante de todos. Eva venía de Adán. Y tú dirás a alguien, qué injusto, ¿no? Pero si Eva pecó, ¿por qué se lo toma en cuenta? Porque Adán era el representante. Y eso era importantísimo que se respetara, porque iba a venir un postrer Adán.
Di conmigo, un postrer Adán, que era el representante de toda la humanidad venido del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y que también, de la misma manera que se respetó lo que ocasionó Adán, ahora se respeta. Dios respeta lo que ocasionó Cristo, nuestro postrer Adán, representante, y que nosotros, así como Eva, nosotros venimos de él. Eso es extraordinario, familia. Eso es maravilloso. Entonces, por eso, y dice, alguien de ustedes dirá, ¿y por qué está diciendo todo esto? ¿Cambió de tema? No, no cambié. Es que eso es lo que vivimos todos los días. Dios no mira tu pecado, ni siquiera tampoco nuestros aciertos. Él lo que mira es la vida de Cristo en nosotros. Después de Adán, toda esa generación empezó a nacer en pecado. Aunque ellos no habían cometido pecado, pero ya pecado era el daño que venía en su genética. Parece injusto, pero no, es un plan perfecto y legal, es un plan legal, porque de esa misma manera, ahora a través de Cristo, wow, di conmigo, a través de Cristo, es lo mismo, Dios respeta la misma legalidad. Ahora no es tu justicia, porque es la justicia de Cristo, es la justicia de Cristo, porque el Señor lo que ve es lo que hace, lo que hizo nuestro representante, y por eso dice el apóstol Pablo, y por un acto de justicia, por ese acto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, muchos fuimos constituidos justos y fuimos puestos para reinar en vida y fuimos posicionados en lugares celestiales. Esta nueva generación, estos hijos de Dios que vienen del postrer Adán, que eres tú. Por eso te voy a decir algo, si tú me escuchas y pasaste por aquí y te frenaste y dijiste, ¿de qué está hablando ese muchacho morenito? ya me eché un piropo de muchacho. ¿Qué está diciendo? Yo te voy a decir, ven a Jesucristo. Si tú te estás deteniendo, yo te quiero decir, espera, Cristo es el Salvador y Él puede, no solo, Él no quiere sacarte de tus problemas, Él no puede solucionar tus dificultades. Eso es fácil. Él lo que quiere es hacer que nazcas de nuevo, que nazcas a una nueva naturaleza, que vengas a una nueva vida extraordinaria, maravillosa en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en esta nueva vida lo que hizo Cristo ahora te afecte a ti. Así como lo que hizo Adán afectó a su descendencia, lo que hizo Cristo, chicos, nos afectó a nosotros. Por eso es de que vuelvo a mi testimonio. Cuando yo me convertí, yo no lo entendía, pero lo que pasaba es que ahora el efecto que había en mi vida, pues era el efecto de Cristo. No era mi bondad, no era mi justicia, no era tampoco mi pecado. Dios ya no me estaba viendo a mí. Dios lo que veía era lo que Cristo hizo. Y eso es lo que ve. Y es por eso, por lo que Cristo hizo, por lo que tú y yo podemos caminar en confianza y en seguridad. ¡Wow! Es extraordinario lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, chicos. Eso es maravilloso. Me encantaría, yo si estuviéramos aquí en el auditorio, les diríamos, hay que dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por lo extraordinario, porque es maravilloso lo que Él hizo. Por eso es nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Redentor, por eso es nuestro Señor, por eso es nuestro representante. Por eso es que lo que Cristo hizo es lo que ve el Señor. No ve la justicia de Jorge, no ve que también hace las cosas Jorge. Yo estoy aquí tranquilo, estoy aquí chévere con mi café, estoy disfrutando esto. Sé que puedo fallar, sé que alguna palabra me puede salir mal, sé que algún concepto puede estar un poco desalineado, pero sé que la gracia de Cristo, su poder, su vida en mí, su acción vivificante y su acción
del Espíritu que trabaja en mí, sé que Él incluso palabras puede poner en mi vida para que puedan salir y que no pasen por aquí, sino salgan del Espíritu para que ministre a tanta gente tan extraordinaria como tú. Vivimos en paz porque no ve qué tan bueno, qué tan inteligente o qué tan acertado soy el Señor, sino lo que Él ve es la vida de Cristo en nosotros. Wow, me encanta a mí poder comprender. Yo soy una persona, chicos, que a mí me encantan los panoramas. A mí me encanta comprender. Cuando tú comprendes los panoramas, cómo es que el Señor manifiesta su propósito en el general, en este caso como Adán y ahora Cristo, lo que sucedió en Adán y lo que sucede ahora en Cristo con nosotros, a mí me encanta y me fascina. Y yo sé que a ti también esto te edifica. Porque quiero decirte una cosa, como dije hace un rato, si tú no estás en Cristo, chicos, si tú me ves y no estás en Cristo, ven a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, deja que Él llene tu vida y vas a ver, Él te va a dar vida de su vida. Y vas a poder disfrutar lo que dijo el apóstol Pablo, estar bendecido con toda bendición espiritual. Estar sentado en los lugares celestiales, nunca más sentado en condenación, nunca más en el banquillo de los acusados, nunca más allá escondido con el temor, con el miedo, nunca más allá metido detrás de la piedra o abajo de la mesa porque piensas que el Señor puede hacer o alguien te puede hacer algún daño, sino sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gracias, Mirna, con vida en abundancia, familia, vida en abundancia. Y es que esa vida no es tuya, es la vida de Cristo que se te depositó. Eso es maravilloso, eso es salvación. Es extraordinario. Pero voy a decir algo, dije yo, con todo esto que entendemos, el peor error, escribe ahí en tus notas, el peor error que podemos cometer, familia y amigos, es que esta realidad nos afecte. ¿A qué me refiero? Que esta realidad provoque un orgullo espiritual. Bueno, no existe el orgullo espiritual porque el espíritu no es orgulloso. Más bien es un orgullo religioso. Es un orgullo religioso. El orgullo espiritual no existe porque de hecho tu espíritu es humilde. Una virtud de nuestro Señor Jesucristo es la humildad. Ya lo hemos platicado aquí. Maravillosa es la humildad. La humildad surge, ¿sabes de dónde surge la humildad? La humildad surge de comprender correctamente tu realidad espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves tu realidad espiritual, lo que tú ves es que tú no lo lograste. Lo que tú ves es que es Cristo el que lo hizo. Y lo hizo y te lo impartió, te lo depositó. Cristo te dio su vida. Eso es maravilloso. Y cuando tú ves que nada fue logrado por ti, y aunque a muchos les moleste, cuando hablo de gracia, no falta la mentalidad legalista, lo digo así, carnal y religiosa, que se molesta que les diga que fue por gracia. Lo siento, familia, lo siento, pero es por gracia. Pero claro, la gracia también es habilitadora. Pero por supuesto, ya les decía yo, cuando yo vi ese milagro extraordinario que Dios hizo con esta mujer que la sanó y que Dios por su gracia, por su misericordia, quiso usarme en ese momento, ¿sabes qué despertó en mí? Un deseo profundo por servirle. Dije, esto es extraordinario. Y después empezó a surgir en mí un deseo profundo por apartarme de todo lo que es inmundicia y pecado y todo eso que no sirve. Y entonces empezaron a haber unas transformaciones. Pero ¿sabes qué fue lo que me transformó? Su amor. Fue su gracia. Fue esa manifestación, esa aceptación total. Esa manifestación de su amor incondicional impactó mi vida. Como dice la Escritura, es su misericordia. Es su perdón, es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. No dice que lo que nos guía al arrepentimiento es el castigo y es el ¿cómo decirlo? Es la mano dura. No, dice que su bondad, qué hermoso, es la que nos guía al arrepentimiento. Qué maravilloso. Y arrepentimiento no es llorar.
Arrepentimiento es cambiar de dirección. Saludos Monse, un abrazo. Saludos, Viole, bienvenida. Así que es extraordinario, pero yo anhelo. Y qué bueno, hoy vamos a tocar esta virtud que todavía ni he entrado allí, pero esta virtud que tenemos que empezar a tomar, a revestirnos, porque era una característica de Cristo, chicos. Por eso le puse le puse firme con gracia. Porque es hermoso tener este entendimiento. Es maravilloso que tú puedas comprender. Si tú eres entendido del nuevo pacto, es hermoso. Pero eso no significa que porque soy entendido del nuevo pacto, ahora soy una persona, voy a decirlo, rígida. Y cualquier palabrita, cualquier detalle que sale de lo estrictamente establecido por nuestro lenguaje del nuevo pacto, entonces eso es algo que no debe de ser. Eso es algo que es religión. No tenemos familia, y lo digo en verdad, lo digo de corazón, quiero decirlo. Yo he vivido etapas en mi vida ministerial en donde he estado, y lo digo y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por todo el camino por el que he ido, firmes con gracia, así es, dice Ariel, amén, firmes con gracia. Fíjense, en mi caminar, en mi formación bíblica, ministerial, espiritual, he pasado por diferentes circunstancias y he estado en movimientos, en redes, en donde hay una revelación muy bonita, muy padre. Pero de repente se empieza a convertir en una cárcel también. Se empieza a convertir en algo que ya no es tan deleitoso, porque se empieza a convertir en un camino que es rígido, que es, no sé cómo decirlo, no puede haber ni una arista, no puede haber nadie que se salga, porque el que se sale tantito está mal. Oigan, ¿cuántas personas Jesús tuvo con él? Fíjense lo que voy a decir. ¿Cuántas personas cuando Jesús enseñaba, cuántas personas le apoyaban, cuántas personas le aplaudían y cuántos lo criticaban? Yo te voy a decir, mucha gente lo seguía solo para encontrarle una falla. Y Jesús lo sabía, y aunque así lo seguían, Jesús no evitaba que lo siguieran. Jesús no evitaba que ellos estuvieran ahí. Y aunque sí les dijo, eran inflexibles, exactamente, gracias Mirna. Y aunque sí, en esos sistemas, aunque hay revelación, se tiene que tener cuidado, porque luego, por cuidar la revelación, la gente empieza a ser muy inflexible. Y eso es religión también. Eso es legalismo también. Por eso nosotros hemos creído y pensamos que existen no solo legalistas religiosos, hay legalistas de la gracia, que si algo no suena a gracia, están condenando. Hay legalistas del nuevo pacto, que si no tienes su lenguaje también, ya te condenan. Yo estaba en una red donde un día me invitaron a predicar y entonces compartí y se me ocurrió decir, fíjense, amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y todos se me quedaban viendo, porque en esa iglesia ya habían entendido que decir amén y gloria a Dios era una frase religiosa. Entonces cuando dije amén, gloria a Dios, todos se me quedaron viendo feo, como diciendo, oh, ¿qué le pasa a este religioso? ¿Por qué lo dejaron predicar? Y se me quedaron viendo feo. Y yo me sentí muy mal, soy honesto, porque pues te invitan y luego ves que te están viendo feo, y que yo no encontraba qué era lo que yo había dicho mal. Ya después alguien me dijo, es que dijiste amén y dijiste gloria a Dios, y aquí no somos religiosos. Yo me decía, ¿no son religiosos? Pues eso es religión. Esa inflexibilidad es religión. Nunca separen, escribe en tus notas, Abdi, mi hijo está aquí tomando su discipulado. Nunca separen la verdad de la gracia. Por eso Juan dijo que cuando vio a Jesús, lo vio lleno de gracia y de verdad. Nunca separes la verdad de la gracia, porque no van separadas.
La gracia y la verdad es la combinación perfecta. Si eres un maestro de las Escrituras, que esta verdad nunca se te olvide. Enseña la verdad con gracia. La gracia y la verdad son hermanas gemelas. Jesús hablaba y manifestaba y vivía con gracia y con verdad. Qué hermoso. Así es. Gracias, Ariel. Dice, así es. También he encontrado legalistas del Nuevo Pacto. Te tratan inferior. Gracias. Hay alguien como Ariel. Hay alguien más aquí que yo sé que todos lo captaron, pero me pude explicar. Gracias, Ariel, porque me da tranquilidad. Creo que pude explicar lo que estoy queriendo decir. Yo también me los he encontrado. No puede ser, familia. No puede ser. No puedes tú. Si tú eres un entendido, no lo hagas. Yo sé que alguien puede decir, no lo hago, pastor. Dios me guarde, no para nada. Excelente. Si no lo has hecho, no. Pero aún así te aviento esta palabra. La dejo en tu corazón porque, ¿sabes qué? Algo que impactó de la vida de Jesús, voy a decirlo, y que fue un imán porque eso atrajo a la gente que tenía esa necesidad de vida. ¿Saben qué fue? Fue esa vida de Cristo que era muy flexible. Cristo era muy flexible. Dice, nos quedamos, gracias Raúl, gracias, un abrazo. Dice, nos quedamos con conceptos y desde ahí juzgamos. Tienes toda la razón. Yo no quiero decir nombres de redes ni nada, ¿vale? Hay que tener ética y es correcto, porque está mal, está mal. Yo estuve ahí, disfruté en esos lugares donde fui edificado. Pero sí, había una palabra, la palabra que se predicaba allí era muy hermosa. Sí, pero eran conceptos. Tienes razón, Raúl. Se perdía la vida. No sé si alguien más vivió eso. Ya se perdía la vida. Se enseñaba el puro concepto, el principio, y tú tenías que concluir así. Y si no concluías así, pues ya estabas mal. Y entonces, el que no entendía el concepto, pues también se le juzgaba. Es que no ha entendido. Wow, dice Didi Sanzán, terroristas. Sí, como terroristas. Y puede haber terroristas del Nuevo Pacto, así como terroristas de la gracia, así como terroristas de la justicia. Wow, es por eso que esto es contrario a la manifestación de Cristo. La manifestación, escribe ahí en tus notas, la manifestación de Cristo, familia, es en vida, no en principios solamente. La manifestación de Cristo es en vida. Por supuesto que hay principios que nos ayudan a ser edificados, pero si los principios no se traducen en vida, los principios no nos los entiende el mundo, familia. El mundo lo que entiende es nuestra vida. El mundo no nos entiende. Es más, no me voy ni al mundo, chicos. La iglesia, la congregación, nuestros discípulos, a la gente que le servimos con tanto amor, ellos van a aprender no solo con principios, sino con nuestra vida. El apóstol Pedro en una de sus cartas, él dice y le recomienda a la iglesia, miren a sus pastores, observen su conducta. Fíjense, observen su conducta e imiten su fe. Pero observen su conducta, porque la conducta es la que permite que se entienda el principio. Si queremos enseñarle a alguien un principio, tiene que ser a través de una vida. Es que el evangelio es vida. Dice Erika Gutiérrez, se perdía la libertad. Así es, y entonces eso era terrible. Bueno, qué buen punto tocamos. Entonces, escribe en tus notas. Cristo era flexible. Y nuestro Señor Jesucristo era tolerante. Didi Sanzán dice, así es, de nada sirve hablar el lenguaje del nuevo pacto si no lo vivimos. Es exactamente eso. No, yo soy, y vuelvo a decirlo, yo creo en edificar una generación, esta generación de gente entendida, poderosamente entendida, pero manifestando tremenda gracia, Didi, tremenda gracia, gente que es tolerante, que es flexible, que si encuentras a alguien como Priscila y Aquila, cuando Priscila y Aquila escucharon enseñar a este Apolos y dijeron, wow, este muchacho enseña tremendo, poderoso, pero enseña hasta este punto, o sea, enseña hasta este nivel y creo que tiene algunas fallas,
Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Lo llevaron aparte y le enseñaron. Eso es extraordinario. Priscila y Aquila le enseñan y lo disipulan y lo corrigen en amor y lo empiezan a llevar al entendimiento correcto. ¡Qué extraordinario! Ellos no se dieron la vuelta, porque ¿qué pasa hoy? Escucha un mensaje a alguien, seguro, yo sé, esto no lo digo porque yo me dé cuenta que sucede, pero puede suceder. Yo sé que si alguien pasa por nuestra transmisión, por allá por nuestra transmisión, alguien muy entendido, y me escucha decir algo que no está tan elevado, sí puede decir, ay, pues es el hermanito, que le siga echando ganas, que le siga participando. Y puede decir, ay, ese hermanito, a ver qué escucho. Y puede oír, porque pasa, ¿vale? Pasa. Yo no me espanto de eso, sucede y está bien que suceda. Entonces puede pasar y escuchar y decir, eso que dijo, pues no está muy bien. Y pues, híjole, qué lástima que lo están escuchando, porque eso no está tan bien y X y Y. Y entonces descalificamos. Dice, así es, de nada sirve hablar el lenguaje del nuevo pacto si no lo vivimos. Gracias. Así es, de nada sirve. Entonces, alguien puede decirlo así, pero tú y yo tenemos que ser flexibles y tolerantes. Escribe, flexibilidad. Flexibilidad es la virtud. Es la virtud que nos permite hacer cambios superficiales. Ahora voy al balance, un balancito. Flexibilidad es la virtud que nos permite hacer cambios superficiales sin que sea modificado nuestro fundamento de vida. Por supuesto que cuando estoy hablando de flexibilidad, no estoy hablando de que yo cambio mis convicciones por lo que alguien dijo y que no es tan correcto. Por supuesto que yo estoy hablando de qué. Estoy hablando de que yo tengo mis convicciones. Lo que el Señor me ha ayudado a entender y voy caminando y estoy siendo edificado, así como tú estás siendo edificado. Pero puedo ser flexible para poder... Esto nos ayuda, familia, hasta en los vínculos. Como iglesia. ¿Saben cuánta iglesia? Ustedes lo saben, chicos. ¿Cuánta iglesia estamos? Y me incluyo, ¿vale? Me incluyo. Aquí nadie es el que la lleva así perfectamente. ¿Cuántas veces nos hemos separado porque no tenemos el mismo entendimiento? Y hay una distancia enorme, y entonces nos distanciamos. Si Dios te ha edificado, saludos hasta Pachuca, bienvenida. Noemí Contreras, un abrazo, bendiciones hasta Pachuca. Ofe López, bienvenida. Dice, con misericordia y verdad, dice Ofe, se corrige el pecado. Así es. Pero a veces, Ofe, nos distanciamos ni siquiera no es ni por pecado, sino nos distanciamos porque no pensamos igual. ¿Y cómo es la iglesia? Esta iglesia separada, debilitada, disminuida. ¿Por qué? Porque no podemos ser tolerantes. ¡Wow! Jesús cuando iba caminando y lo seguían, vuelvo a decirlo, ahí iba cargando hasta con los fariseos. Y los fariseos iban con él. Y Jesús no andaba diciendo, a ver, echen para allá los fariseos, que no entren aquí. A ver, fuera los fariseos, esos no. Pedro, por favor, no dejes que entre ni un fariseo, porque esos nada más me vienen a criticar. No, Jesús se dejaba llegar por todos. Eso es extraordinario. Ahora, tú tienes un fundamento de vida. Me gustó una frase que conozco de hace mucho tiempo, de San Agustín. Seguro muchos de ustedes la conocen. La busqué hace un rato y yo tenía dudas de quién la había dicho, porque de repente escuché que la dijo Lutero, de repente escuché que la dijo Wesley, pero parece que el que la dijo fue San Agustín y dijo algo así. En lo esencial, unidad. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Repito, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Libertad en lo que no es esencial. Hoy la iglesia se pelea por la falda, se pelea por el pantalón, se pelea por el cabello, se pelea por si se danza o no se danza, se pelea por si el apóstol Pablo dice, ¿quién dice? Marley dice, el apóstol Pablo insistía en mantener la unidad del espíritu, así es. Mantener la unidad del espíritu, y dice que
para mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el vínculo es la paz. O sea, ¿cómo mantengo yo paz con alguien? Oigan, ¿cómo mantengo yo paz con alguien que no piensa igual que yo? Con tolerancia. Tolerancia permite que tenga yo paz con él. No está al 100% de lo que yo pienso, ni yo estoy al 100% de lo que él piensa. Pero la flexibilidad, la tolerancia, el amor de Cristo en mí puede hacer que conservemos paz. Y cuando hay paz hay vínculo. Eso apúntalo ahí. El vínculo es la paz. Cuando la paz se pierde, entonces nos empezamos a separar. Ariel dice, gracias Ariel, el amor te impulsa a expresar flexibilidad. Así es. Noemí Contreras dice, hay mucha condenación hacia el prójimo, pero no hacia uno mismo. Exactamente. Se condena allá y se condena allá y se critica allá y se critica allá. Pero ¿y nosotros? Entonces, esta virtud de la flexibilidad, de ser tolerante, nos permite entender y discernir cuáles cosas son inamovibles. Por eso dejé a la mitad la frase de San Agustín. San Agustín dijo, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor. Eso me encanta, en todo amor. En lo esencial, en lo que es esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. Pero en todo amor. Esta virtud nos permite darnos cuenta qué cosas no deben de ser movidas en tu vida. En qué cosas tienes que ser firme. Pero también esta virtud te permite adaptarte, escribe, adaptarte es bien importante. ¿Saben qué? ¿Saben por qué afectó tanto la pandemia a la iglesia cristiana tradicional? La afectó porque la iglesia tiene muy poca capacidad de cambio y tiene muy poca capacidad de adaptarse. La iglesia cristiana no está acostumbrada a la flexibilidad. La iglesia cristiana no es flexible, perdón que lo diga, no es flexible. Por eso la pandemia afectó a la iglesia, porque la pandemia obligó a cambiar estrategias, formas y maneras, y la iglesia que no quiso cambiar sufrió las consecuencias. Pero una iglesia, unos hijos de Dios, que son flexibles, que son tolerantes, pero que son firmes en la fe, que son firmes en la realidad de Cristo, hey, te voy a decir, permanecerán, crecerán y ayudarán a otros a ser edificados. La iglesia necesita esta virtud para también adaptarse a los diseños de Dios y a los cambios que nos presenta este mundo que estamos enfrentando. Noemí Contreras dice, les afectó porque son como los pájaros en cautiverio. Cuando la jaula está abierta ya no saben volar. Está bueno, es cierto. Pasó así los pájaros, pero en cautiverio, y cuando abrieron la jaula, dicen, señora, ¿para dónde volamos? Acostumbrados a dar brinquitos en una jaula. Qué buen ejemplo. Pero cuando abrieron la jaula ya dice, señora, ¿para dónde volamos? Entonces ya dio miedo, ya no sabes dónde aterrizar, ya no sabes hacia qué terreno caminar, y ya te da miedo porque todo es terreno inexplorado. Eso es lo que le pasó a la iglesia. De repente se vio fuera de la jaula y dijo, todo esto es terreno que no conocemos. Pues claro que no, porque nunca entendimos que Dios ya nos estaba indicando que empezáramos a incursionar a terrenos que van más allá de nuestra área eclesiástica. ¡Wow! Colosenses 3, versículo 12 y versículo 13. Vamos a leer unos pasajes para que digan, ¿y los pasajes? ¿Y dónde están los pasajes? El hermano no dijo ni un solo texto. El hermano, bueno, Colosenses 3, versículo 12 y 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, subráyame esa palabra, revístanse, ¿ya viste? O sea, revístete, ¿por qué? ¿Por qué te revistes?
¿Por qué te revistes? Te revistes porque esto ya es algo que forma parte de tu guardarropa. Es tu guardarropa ya. Las vestiduras de Cristo son tu guardarropa, ponlo ahí, es tu guardarropa. Las vestiduras de Cristo ya son tus vestiduras. Entonces el apóstol te recuerda y te dice, por favor, revístete, por favor, ponte esta vestimenta que se necesita, porque revestirse es, ¿para qué es una vestimenta? Para manifestar algo, para dar una imagen. Entonces, fíjate, dice, por tanto, revístanse de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo, fíjate, de modo que se toleren unos a otros, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Efesios 4, versículo 1 y 2. Efesios 4, versículo 1 y 2. Por eso yo, dice, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre, fíjense qué hermoso, siempre humildes. Siempre, subraya eso, siempre humildes, amables. ¿Saben qué es una persona amable? A ver, les hago una pregunta y espero para hacer algo interactivo, escriban allí a ver quién me contesta. ¿Qué es una persona amable? ¿Qué es una persona amable? Vamos a esperar a ver qué nos dicen allí. ¿Qué es una persona amable? Fíjate, aquí dice, siempre humildes y amables. Saludos, Rosa Ortiz, un abrazo hasta New Jersey, Estados Unidos. Jacqueline Figueroa, bienvenida. Gracias, Marley. Dice Marley, una persona amplia, cariñosa. Noemí Contreras dice, es que en ese versículo de Colosenses lo usan solo para hacer énfasis en la Santa Cena y solo para recordarles que están en pecado. Así es, Noemí, sí, exactamente. Ese es un gran problema. Esos pasajes solo se usan para eso, para recordarles que están mal. Qué increíble, ¿no, Noemí? Qué increíble. Es interesante. Es increíble cómo la mente acomoda a su parecer a la propia escritura. Y por eso hay pasajes que no se entienden, porque de hecho no están bien enseñados. Mirna dice que trata bien a los demás. Por ahí vamos, por ahí vamos. Venga, ¿qué es una persona amable? Caliente, caliente. Ahí van, bueno, más bien tibios todavía, ¿eh? y dirían, y ya saben lo que le pasa a los tibios, muchachos. Así que venga. Ofe López dice que está de buen ánimo, sonriente, que se interesa por otros. Sí, ahí vamos. Fíjate, fíjense chicos, la misma palabra lo dice. Dice, una persona amable es la que puede ser cordial, dice Noemí, con otros, pero a veces en conveniencia. ¡Wow! Sí, hemos hablado aquí, Noemí, fíjense, hemos hablado aquí por eso desde la virtud de Cristo. Y hemos hablado que desde la virtud de Cristo lo que se produce, obvio, no es por conveniencia. Desde la virtud de Cristo lo que se produce es precisamente algo fuera de nuestra intención humana, si no es la misma vida de Cristo que se manifiesta. Dice Erika, una persona, híjole, ya no leí, dice una persona dispuesta a servir, dice Oli Dionisio. Ariel, una persona que ama y que sirve, es la que ama. Déjenme ver si encuentro, es que luego no se regresan todos. Dice, déjenme ver si no, ya no encontré. Ok, les voy a decir, pongan ahí en sus notas, la misma palabra lo dice, amable. Escribe, una persona amable es alguien a quien se le puede amar. Por eso es amable. Fíjense, una persona a la que se le puede amar. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. Perdone, ahí va dura. Tú eres pastor.
¿Eres una persona amable? O sea, en otras palabras, ¿se te puede amar? ¿O tienes tus barreras? ¿O tienes tus guaruras? ¿O tienes tus estructuras? ¿O tienes tus formas? ¿O tienes tú tu nivel? Fíjense, tú tu nivel. Él dice que seas amable. Sería una buena... así es, gracias Leti, que es fácil amarla. Así es. Es una persona que se le puede amar, que es fácil amarle. Ahora, no juzguemos a nadie, solo te invito a que hagamos una autorreflexión. ¿Tú eres amable? No me contestes. O sea, es fácil amarte. El apóstol recomienda siempre humildes y amables. Siempre humildes y amables. ¿Cuántas barreras tenemos? Decimos, no, Dios es amor, está en mí. Y vuelvo a lo mismo. Y empezamos a crear muchas veces unas barreras, unas cosas tan extrañas. Pero si nosotros nos revestimos de Cristo, la virtud de Cristo va a ocasionar esa virtud de la amabilidad. Yo te pregunto, ¿sería fácil amar a Cristo? ¿Será fácil? ¿Sería fácil? Pero por supuesto, ¿sería fácil? ¿Cómo se le acercaban? ¿Quiénes se le acercaban? ¿De qué edades se le acercaban a Cristo? ¿De qué segmentos de la población? ¿Por qué había esa libertad de que un funcionario público importante se podía acercar a Jesús? ¿Por qué había esa libertad que un fariseo también importante podía invitarlo a su casa? ¿Por qué había esa libertad de que un recaudador de impuestos podía comer con Jesús? Y Jesús de hecho le decía, hoy necesito estar en tu casa. ¿Y por qué había esa posibilidad de que una mujer que había estado trabajando en la prostitución podía acercarse a Jesús y abrazarlo y besarlo? ¿Y por qué en otra ocasión niños podían correr y acercarse a él? Porque era fácil. Era fácil. Porque no había barreras. Porque la virtud de nuestro Señor Jesucristo, del amor, de la tolerancia, esa virtud de la amabilidad, es extraordinaria, es lo que permite que las personas puedan venir. Luego decimos, ¿y por qué no vamos a hacer una estrategia para que nuestra iglesia se llene? ¿Alguien lo ha hecho? Creo, o solo en Colombia. O solo aquí en Iztapalapa. Vamos a hacer una estrategia para que la iglesia se llene. O solo en Chihuahua. No, en Chihuahua no. Y entonces ahí estamos todos. Entonces decimos, hacemos la estrategia. Oigan, hacemos la estrategia, pero ya que hacemos la estrategia, todos con cara, diría mi amigo Josué, y todos con cara de herramienta, así como enojados. Entonces, ahí está la estrategia. Ahí está, ya tenemos las tortas que estamos regalando todo, pero nuestra cara de herramienta que nadie nos puede quitar. ¿Por qué? Porque muchas veces la religión ocasiona o produce gente que no es nada amable, no es fácil de amar. Dice Eugenia, mejor en Acatlán, ¿verdad? En Acatlán hacemos algo para que la gente venga, pero ¿saben qué es súper importante para que la gente venga? Es la amabilidad, ser amable, fáciles de amar. La mejor estrategia, dice Marley, es manifestar el amor de Dios a todos, así es. Entonces, vuelvo al texto de Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice, de modo que, es Efesios 4, versículo 2, siempre humildes y amables, pacientes, y luego fíjate, tolerantes unos con otros en amor. Cara de limón, dice Ofe. ¿A quién le dijo? Ya te están diciendo tus cosas, Huicho. Dicen que cara de limón. Oli Dionisio, una persona dispuesta a servir, fácil de ser aceptado, digno de ser amado. Así es. Es que la amabilidad es una virtud de Cristo en nosotros también. Pero ya vieron, tolerantes unos con otros en amor. Estoy leyendo en la versión NBI. Ahí encuentras esa definición. Tolerantes unos con otros en amor. Ahora, tolerancia no puede manifestarse si no estamos dispuestos a ser transformados, a ser flexibles.
Renovación, escribe, renovación de la mente. Para renovar tu mente, tienes que ser flexible. La renovación de la mente no sucede si tú no eres flexible. La renovación de la mente, para que suceda, tú tienes que, cuando el Espíritu Santo te muestra, fíjense lo que voy a decir, te muestra estructuras en tu mente, verdades sembradas, o más bien principios y estructuras en tu mente que no son correctos, aunque tú por mucho tiempo creíste que lo eran, tú requieres ser flexible para reconocer que esas estructuras no son las correctas y necesitas removerlas. ¿Para qué? Para que se establezca la verdad de Cristo en tu alma, en tu mente. Y entonces, si no eres flexible, te voy a decir, no hay renovación de la mente. Por eso, la capacidad de cambiar de la iglesia es indispensable. Renovación, oigan, escribe ahí, renovación de la mente requiere cambio todos los días, familia. O sea, renovación de la mente no es nada más sacar información y meter información. Hey, renovación de la mente son cambios. De nuevo vamos a lo práctico. Renovación de la mente son cambios en la vida diaria. Repito, renovación de la mente son cambios en la vida diaria. Pero si nosotros nunca queremos cambiar, entonces no hay renovación de la mente, hay cambio de información. Pero renovación de estructuras mentales para actuar de una manera diferente no está sucediendo. Entonces, ¿qué dice Efesios 4, 22 y 23? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese es un cambio, despoja del viejo hombre. Sácate el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Ya lo hemos hablado acá. Es la estructura aprendida en la antigua naturaleza. Repito, el viejo hombre es la estructura aprendida de tu alma cuando vivías en la vieja naturaleza. Ya no tienes la vieja naturaleza, pero la estructura probablemente sí la tienes allí. Entonces, si tú te vas a despojar del viejo hombre, tienes que cambiar. Tienes que empezar a entender que tienes que aceptar cambios. Y lo que el Espíritu Santo te está indicando es como hoy estuvo extraordinario en nuestra reunión de la red. Me gustó porque estábamos haciendo algunos comentarios y yo dije algunos comentarios que suena muy bien. Y de hecho, pues es correcto, pero hay verdades superiores. Decíamos, fíjense, dije que la iglesia debe de poner a Cristo en el centro. Y lo dije varias veces. Y Cristo debe de ser el centro. Y me encantó lo que dijo el pastor Albert de España. Él dijo, bueno, yo quiero diferir un poco con eso. Yo creo que Cristo, más que el centro, Cristo es el todo. Y yo dije, wow, sí es cierto. Y ya me saqué, yo dije, mente, por favor, entiende esto. Cristo no es el centro. Hey, familia, Cristo no es el centro de un chorro de cosas. No, Cristo es el todo. Cristo es el todo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a aceptar un cambio, entonces esto no va a modificar mi estructura mental. Hoy aprendí algo y estamos aprendiendo todos los días. Yo dije, wow, qué extraordinario, sí es cierto. Es más, hay veces que se dice, somos cristocéntricos. Pues somos más que eso. Ni siquiera cristocéntricos. Cristo para nosotros, los hijos de Dios, Cristo es el todo. Wow, eso me encantó. Yo por eso doy gracias a Dios por mis hermanos pastores de la red. Extraordinarios, Dios les amo. Y ahí yo aprendo, yo estoy en la transmisión y estoy apuntando. Cuando me ven así agachado, es que me estoy aprovechando y estoy apuntando todas las verdades que mis hermanos pastores, mis amados pastores nos están dando. Y yo digo, wow, qué bueno está esto. Y estoy aprendiendo y estoy siendo edificado. Pero eso tiene un efecto si yo tengo capacidad de cambio. Si soy flexible. Pero fíjense. Si no soy flexible, voy a tomar este ejemplo de esta experiencia que hoy viví. Si no, saludos Nancy, qué bueno que te conectas, bienvenida. Si no soy flexible, entonces yo defiendo mi postura y digo, bueno, no, pero él es el centro, y yo lo digo que él es el centro por esto, y empiezo a defender mi postura. ¿Por qué? Por mi poca flexibilidad, por mi poca capacidad de cambio, por mi mente cuadrada. Y voy a decir otra cosa, por la falta de gracia en mi vida. Si la gracia de Cristo está en nosotros,
Tenemos que aprovechar a los maestros que hay ahorita, tantos extraordinarios maestros de la verdad presente, que nos dan tantas verdades extraordinarias. Y entonces, pero ojo, eso no te sirve de nada que te estén dando todos los principios si tú no modificas, si no tienes capacidad de cambio. Entonces yo dije, hoy, wow, hoy me quito ya, le ordené ya mi boca, la saqué hasta acá y le dije, lengua, te ordeno. Ya Cristo no es el centro, Cristo es todo. Quién sabe si me obedezca, ¿verdad? Dicen que es medio rebeldona, ¿verdad? Pero bueno, es extraordinario. Somos personas, dice Marley, así es, pastor, somos personas enseñables, eso es humildad. Así es, y entonces aprendemos, crecemos. Pero, ojo, vuelvo al punto, tenemos que ser flexibles. Y entonces crecerás, madurarás. Acuérdate que de todo esto que estamos hablando es porque el Señor nos está llevando a la madurez. Esta virtud de la tolerancia y la flexibilidad es una virtud que nos lleva a la madurez de una manera extraordinaria. Por eso el apóstol decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, vuelvo al punto, Efesios 4, 22, 23, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambio. Luego Romanos 12, versículo 2, todos lo conocen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Pon con letras grandes. Transformación tiene que ver con flexibilidad, tiene que ver con una capacidad de cambio, tiene que ver con quitar de nuestra vida esas estructuras rígidas, esas estructuras inamovibles. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nancy dice, exacto, si nosotros queremos cambiar y dejar que Dios nos transforme, no va a pasar nada extraordinario en nuestra mente y vida. Escribe esto, la flexibilidad te permite ser libre. Escribe, la flexibilidad te permite ser libre de las expectativas personales que muchas veces son fuente de frustración y de derrota. Son la fuente de la frustración y de derrota. O sea, te voy a decir por qué. Una característica del nacido de Dios, y se lo dijo Jesús a Nicodemo, es que dice, es que mira, estos que han nacido de arriba, los que han nacido de nuevo, son como el viento, porque no sabes de dónde vienen y el viento no sabes hacia dónde va. ¿Sabes? Para vivir una vida así necesitas ser flexible. Por supuesto que nosotros tenemos nuestros planes, los hacemos, tenemos nuestros proyectos, los hacemos, pero si tú no tienes, fíjate, si tú no tienes capacidad de cambio, puede sucederte que aunque tu proyecto no funcione y Dios ya te indicó que no funciona, tú no te mueves. Y te pasa como si fueras en el Titanic, te hundes con el barco. Aunque el Señor ya te dijo, sal del barco, eso ya no funciona, eso cámbialo, eso ya no lo hagas. Pero si tú no tienes esa capacidad de cambio, te quedarás allí, y como decimos acá en México, estarás allí en la necedad queriendo revivir al muerto lo que ya de plano Dios te indicó que ya no es por allí, que eso no es lo que Él quiere que tú hagas. Por eso es bien importante. ¿Y qué es lo que sucede entonces si tú eres flexible? Si tú eres flexible, si tú puedes manifestar esta virtud, entonces tú evitas altos grados de frustración. Porque es frustrante, muy frustrante, cuando tú te quedas en un asunto en donde Dios ya no está, en donde Dios ni siquiera te mandó que lo hicieras, pero tú estás allí y estás perdiendo, te estás cansando y estás desperdiciando todos los recursos que Dios te dio para su propósito. Entonces, escribe, la flexibilidad y la tolerancia son virtudes que quitan las durezas del corazón. ¡Wow! Eso me gusta. La flexibilidad y la tolerancia son virtudes, fíjense qué bonito, que quitan las durezas del corazón. Son similares las dos y son complementarias.
La tolerancia, escribe, es la capacidad de variación aceptable respecto a un estándar sin que se modifique su capacidad y efectividad. Por eso la tolerancia es una virtud que permite mantener el foco en lo que realmente es importante. Otorga la capacidad de trabajar en conjunto con vínculos que se vuelven firmes en el tiempo. Qué hermoso, repito. La tolerancia es una virtud que permite mantener el foco en lo que realmente es importante. Claro. Una persona tolerante, ¿por qué es tolerante? Porque está enfocada en lo importante. Como dije en esa frase de San Agustín, porque en lo que no es importante, en lo que no es esencial, la persona que manifiesta esa virtud de tolerancia sabe que en lo que no es esencial hay libertad. Hay diferentes puntos de vista, hay diferentes aspectos. La inmadurez, escribe, la inmadurez propia y de quienes nos rodean pueden producir momentos desagradables de tensión. Y por eso deberíamos estar nosotros preparados para esa tensión, ya que hemos sido llamados para colaborar con madurez y ser partícipes del Evangelio. ¿Cuánta gente, fíjate lo que voy a decirte, cuánta gente no piensa como tú? A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos que tú conoces no piensan como tú? ¿Cuántos? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Unos cuantos? ¿O todos piensan como tú? Si tú te das cuenta, la mayoría de la gente no piensa como tú piensas. Si tú te das cuenta, la mayoría de la gente tiene conceptos diferentes. Pero entonces, ¿cómo el Señor nos ha llamado a colaborar juntos, chicos? ¿Cómo es que nos ha llamado a colaborar juntos? Muchísimos, dice Didi Sansán. Miles, dice Noemí Contreras. Miles, ¿cuántos? ¿Cuántos no piensan como nosotros? Es más, de repente dices, él piensa como nosotros, él piensa como yo, y tenemos muchas similitudes, pero pasa el tiempo y te das cuenta que no pensaban tan igual. Pero ¿cómo es que el Señor nos permite y nos pide colaborar juntos? Ya se me fue el tiempo. Y nos pide colaborar. ¿Cómo es que el Señor nos pide colaborar? Bueno, por eso nos depositó su vida. Fíjense, voy a decirles algo. Es imposible que permanezcamos juntos si no es por la acción de la vida de Cristo en nosotros. Repito, es imposible permanecer juntos. Ya les dije que hay una estadística, hace tiempo se las mencionaba, hay una estadística terrible. Hay una estadística que dice que en la iglesia tradicional cristiana, las personas no permanecen en un ministerio más de 5 a 10 años. Es a lo mucho. Y después de los 10 años, la persona se va de ese lugar o del ministerio, de esa iglesia, o deja de colaborar con esa visión. Es una estadística. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto colaborar juntos? Es que lo único que nos permite permanecer como colaboradores del reino de Dios y estar juntos y caminar largas distancias juntos es la vida de Cristo. Solo la vida, ¿por qué digo la vida de Cristo es la única que nos permite ser verdaderos colaboradores con Dios y colaboradores unos a otros? Te voy a decir por qué. Porque la vida de Cristo nos aporta estas virtudes únicas de su vida. Esta no es una virtud humana. Porque como seres humanos tenemos la tendencia a establecer nuestra forma de pensar. Dice Noemí Contreras, gracias. Dice, es que si todos pensamos igual, no llegamos a ningún lado. Bueno, te voy a decir una cosa. Allá en la Torre de Babel, donde todos hablaban una misma lengua, donde todos tenían supuestamente un mismo pensamiento, empezaron a construir su propio mundo, su propia religión, su propia estructura y su propio sistema. Eso es típico de este mundo. Pero nosotros, ¿cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos seguir siendo colaboradores en este reino? Y no separarnos, no fragmentarnos, sino seguir construyendo, edificándose en amor, unidos en un mismo espíritu. Y aun cuando nos separemos, voy a decirlo así, o nos distanciemos, o nuestras asignaciones cambien,
Entonces no nos veamos como que ya no forma parte de mí, sino que nos veamos como que nos estamos extendiendo. ¿Cómo lograremos eso? Solamente con las virtudes de nuestro Señor Jesucristo operando en nosotros. Cuando yo tengo paciencia, cuando yo tengo flexibilidad, cuando yo soy tolerante ante las diferencias. Y bueno, por supuesto que el Señor cuando nos llamó a esta obra tan extraordinaria de edificación, nos dotó con todo lo necesario para poder participar de esta obra de edificación, chicos, y para poder disfrutar esta obra de edificación. Por supuesto que nos dotó con todo lo necesario para que no nos frustráramos edificando. ¿Y con qué nos dotó? Pues nos dotó con la vida de su Hijo Jesucristo. Para que lo que se manifieste en esta edificación no sea frustración, sino sea un deleite. Y como dije hoy en la red con nuestros amigos pastores, y que nuestros vínculos sean espirituales más que emocionales. Que nuestros vínculos sean, por ejemplo, la verdad, la palabra de vida, como le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo, como le dijo, ¿a quién iremos? O sea, muchos se han ido. Y muchos que decían que eran nuestros amigos, seguramente Pedro, me refiero a Pedro seguramente dijo, pues dijo que estaba con nosotros y que éramos muy buenos amigos y que qué bueno estaba esto de seguir a Jesús, pero ahora se fue. Y Jesús le dice, bueno, y eso te afecta, es que, Señor Jesús, lo que estás hablando es muy fuerte. Por eso muchos están yendo. Entonces Jesús les dice, bueno, si ustedes se quieren ir, pues también lo pueden hacer. Y Pedro contesta, pero es que ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras? El ministerio, la edificación, la vida espiritual, familia, esta vida a la que Dios nos ha llamado, no es para frustrarnos, sino es para disfrutar, es para gozarnos en esta edificación. ¿Cómo es posible? Miren, a los estándares de hoy, si Jesús estuviera en los estándares de hoy en los que se mide el éxito ministerial, Jesús fuera un fracasado, porque tuvo una grande iglesia que se le desinfló. Repito, si Jesús fuera pastor en estos tiempos, Jesús fuera para estos tiempos, para el medio cristiano de este tiempo, Jesús fuera un pastor fracasado. Porque después de tener unas congregaciones de miles, se le dispersaron y se quedó con un puñito de muchachos que a la hora de la prueba también lo abandonaron. Entonces Jesús sería un pastor frustrado. ¿Pero por qué nunca manifestó frustración nuestro Señor Jesucristo? Porque aun cuando Judas, fíjense, con esto termino, aun cuando Judas llegó y lo traicionó, llegó a entregarlo, le dio un beso y Jesús se dejó besar y Jesús también lo besó y Jesús le dijo, incluso, amigo, haz lo que tienes que hacer. Todavía allí le llama amigo. ¿Cómo es posible que sabiendo lo que iba a suceder, Jesús le llama amigo? ¿Cómo es posible que no hay daño en el corazón de Jesús? ¿Cómo es posible que no hay rencor en el corazón de Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús en todo momento en esta tierra no manifiesta ni una gota de frustración? Pues precisamente porque nuestro Señor Jesucristo estaba manifestando esa vida que está por encima de toda circunstancia terrenal. Por eso, si tú y yo, familia, estamos en esta vida tan extraordinaria a la que el Señor nos ha llamado, y si Jesús no tuvo ningún grado de frustración, ni porque lo traicionaron, y no fue la única vez que lo traicionaron. Ustedes saben que a Jesús muchas cosas le hicieron, gente cercana, gente muy querida, muchos lo abandonaron y nunca manifestó frustración. Es precisamente, ¿por qué? Porque Él estaba enfocado en un propósito. Por eso hoy tú tienes todo lo necesario, tienes esa vida
inofendible de Cristo dentro de ti. Así es, Ofe, gracias. Jesús fue inofendible. Tienes dentro de ti esa vida inofendible. Tienes dentro de ti esa vida tolerante. Tienes dentro de ti esa vida flexible. Tienes dentro de ti esa vida, fíjate, que va a permitir, si tú trabajas, si tú tienes grupos, si tú sirves en la iglesia, esa vida te va a permitir, escucha lo que te digo, que cualquier persona del segmento que sea de la sociedad, con la problemática que tenga, venga a Cristo, se pueda acercar allí donde tú estás y pueda percibir a Cristo y pueda percibir su amor, pueda percibir su aceptación, pueda percibir su tolerancia, su misericordia y pueda empezar a ver en esa vida un camino de restauración y de salvación. El problema es que cuando la gente se acerca, muchas veces no percibe eso. Pero por eso el Señor nos dotó a nosotros de esa vida. Nos dotó de la vida de Cristo para que cuando alguien te traicione, no avientes la toalla. Para que cuando tu mejor colaborador se vaya, no digas, ya se me cayó todo, y te enojes. Y entonces publiques ahí en las redes y lo desacredites porque te abandonó a ti. Eso no sucede en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ser hasta estables? Podemos ser estables. Fíjate lo que voy a decir. Podemos ser estables en la situación más complicada que nos presente la vida y el ministerio. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros y Cristo ya lo experimentó y Cristo ya lo venció. Todo eso, Cristo lo venció. Por eso Él dijo, yo he vencido al mundo. O sea, cualquier circunstancia que se te presente, cualquier persona, por más difícil que sea, tú ya tienes dentro al Cristo, tienes dentro la vida, esa vida del Hijo capaz de amarle, de soportarle, de edificarle y aún si te fuera a traicionar, de perdonarle, porque vive dentro de ti nuestro Señor Jesucristo, que es totalmente inofendible. Maravilloso. Los hijos de Dios, dice Nancy, somos inofendibles por el Cristo que vive en nosotros. Así es. Por eso vemos que tenemos lo necesario. Debemos ser entendidos y maduros de nuestra posición en Cristo. Así es, Noemí. Entendidos, maduros, flexibles, tolerantes. Y entonces seremos amables. La gente no verá un Superman, un superministro, una supercristiana. No verá un supercristiano, sino verá, fíjense, a una persona de carne y hueso con el que o con la que se puede identificar, pero que tiene a Dios adentro y que lo puede ver a través de su vida. Necesitamos revestirnos de esta virtud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar